Nuestra historia de hoy transcurre en Siberia, Rusia. Se trata de Udir Viskovich, un hombre de unos 40 años que vive junto a su esposa Olivia en un pueblo ubicado en esta helada región de Rusia. Udir es un herrero, conocido en el pueblo por ser muy habilidoso a la hora de forjar herramientas, que posteriormente son utilizadas para todo tipo de actividades por los habitantes del pueblo, que usualmente son sus más fieles clientes. Sin embargo, había algo en particular acerca de Udir, que lo hacía resaltar por encima de sus vecinos. Este hombre había sido capaz de domesticar a un lobo y este era su más fiel mascota. Volter, que había sido el nombre que le puso cariñosamente a su lobo, había estado con él desde que era un cachorro. Le guardaba mucho amor y respeto a este hombre ruso, pues él había sido el único que se había atrevido a adoptarlo cuando todos huían de él por su supuesta naturaleza salvaje. La historia de la adopción de Volter merece ser contada, pues nos demuestra que en el mundo existen humanos con un fuerte aprecio por la naturaleza y mientras otros se encargan de destruirla, ellos se encargan de proveer la mejor vida posible a cualquier ser que provenga de ella. Todo comenzó un día de invierno cuando Volter, que tan solo era un cachorrito, había perdido a su manada mientras intentaban atacar a un oso. Desafortunadamente, el oso fue rival suficiente para los 4 lobos que se defendían de él. Uno a uno fueron cayendo los miembros de la familia de Volter, y él no tuvo otra opción más que correr. Afortunadamente, el pequeño lobo corrió tanto que llegó a un pueblo donde habitaban humanos. Pensó que algunos de ellos podrían ayudarlo, ya que ahora se encontraba huérfano y no se podía cuidar por sí solo. El lobito inteligentemente se colocó a sí mismo en la plaza de la ciudad, debajo de un árbol que lo cubría de la nieve que caía. Con sus ojos miraba a todos pasar y les suplicaba comida. Pero la gente no se le quiso acercar. Sabían que era un lobo y no faltaban historias en ese pueblo sobre el ataque de lobos hacia las personas que se adentraban más allá del bosque cercano al lugar. No obstante, uno de ellos sí se detuvo al ver al pobre animal pasando frío y hambre. Ese hombre era Udir, quien no tuvo miedo de acercarle y ofrecerle algo de comida, la cual Volter aceptó gratamente. No había comido en días y para él estos restos del almuerzo de Udir eran poco más que un manjar. Mientras el hombre se deleitaba viéndolo comer, pensó que eso no sería suficiente. Probablemente darle comida lo mantendría vivo un día más, pero ¿qué pasaría al día siguiente? El ruso decidió que lo mejor que podía hacer por él era llevarlo a casa y darle un hogar. Era poco probable que a sus vecinos y a su esposa les agradara la idea, pero quizás podría ser que se acostumbren. Después de todo, en Rusia no es ilegal tener un lobo de mascota. En el país báltico, para poder tener un lobo de mascota, el dueño debe cumplir una serie de regulaciones de la adopción, aunque se lo haya encontrado en un hábitat natural, como por ejemplo hacer rutinas de entrenamiento para vigilar la buena salud del animal. Como bien se sabe, los lobos se desarrollan en actividades muy dinámicas, lo que incluye cazar y correr a altas velocidades. Esto no sería un problema para Udir. Él se encargaría de hacer todo el procedimiento necesario si eso significaba que este pequeño huérfano tuviera una oportunidad de vivir. Años pasaron, y con el paso del tiempo, estos dos formaron un vínculo tan cercano que incluso el lobo dormía junto a él aquellas noches en las que Olivia tenía que salir del pueblo por cuestiones de trabajo. Desde luego que Olivia había aprendido a querer a la mascota de su marido, pero estaba claro que aún guardaba cierto cuidado cuando se trataba de Volter. En el fondo, ella aún lo consideraba un animal salvaje, que podría atacarlos en cualquier momento. Pero para este hombre, Volter había sido el hijo que nunca tuvo, y muchas veces lo trataba más como a un hijo que como a una mascota, cosa que el lobo sabía reconocer. Protegería a este hombre con su vida de ser necesario. Volter tenía una personalidad muy amigable y juguetona, por lo que de vez en cuando los vecinos del pueblo permitían a sus hijos jugar con él. Volter se divertía mucho jugando con los demás, casi se sentía como un niño más. El lobo parecía entender las palabras de su padre adoptivo cuando éste le decía que tuviera cuidado con sus dientes de no morder a nadie. A Volter le encantaba la gente, a pesar de que muchos de ellos no se detuvieron a ayudarlo cuando él lo necesitaba. No importaba. El lobo no era nada agresivo, jamás había mordido a nadie, o por lo menos hasta ese entonces. La historia que nos atañe hoy ocurre un fin de semana.
Udir no era una persona muy adinerada, pero sí tenía dinero suficiente para vivir bien él y su lobo. De este dato se había percatado una banda delictiva que operaba en la zona. Si bien el pueblo era relativamente pequeño, no faltaban personas que se dedicaran a la mala vida. Y para la mala suerte de este ruso, pronto sería víctima de un delito que pudo haber terminado peor de no ser por la ayuda de Volter. Esa noche de viernes, Udir había sacado a pasear a Volter como todas las noches. A pocos metros de su casa quedaba un bosque con un terreno lo suficientemente amplio para trotar libremente. Trotar era una actividad que habitualmente hacían juntos y que los beneficiaba a ambos. Pero esa noche el trote se vio interrumpido cuando dos hombres armados que ya llevaban tiempo vigilando las acciones del ruso, así que aprovecharon la oportunidad en la que éste se encontraba en medio de la nada, solamente acompañado por su lobo, así que lo interceptaron y apuntaron directo al corazón de este herrero, exigiéndole todas las pertenencias que cargaba encima, incluyendo el teléfono y algunas prendas. Pensaron que un arma sería suficiente para amedrentar a Volter, quien, viendo la situación en la que se encontraba su dueño, se abalanzó sobre uno de estos hombres, mordiéndole la mano y dejándolo malherido, y mientras el otro intentaba sacarle al lobo de encima a su compañero, Udir aprovechó la oportunidad para intentar arrebatarle el arma. Desafortunadamente el intento fue un fracaso, y el arma se disparó dejando a Udir con una pierna gravemente lastimada. Mientras los dos hombres se daban a la fuga, pues de quedarse un momento más, el lobo hubiese acabado con ellos. Y poco faltó para que Volter los persiguiera y terminara el trabajo, pero al ver a su dueño tirado en el suelo sangrando y sin poder casi moverse, decidió que lo mejor que podía hacer era intentar ayudarlo. En un principio, el fiel lobo intentó lamer la herida de su dueño, en un intento inconsciente de ayudarlo a aliviar su dolor, pero claramente no era suficiente. Por su lado, Udir no podía parar de pensar en el dolor que sentía y creyó que este sería el final de su vida. Su pierna le dolía mucho. Si seguía perdiendo sangre iba a morir. Y no podía hacer nada más. No podía utilizar su teléfono para pedir ayuda y tampoco podía gritar. De nada serviría ya que nadie lo escucharía. El hombre no tuvo más opción que aceptar su final. Y si ese era su fin, al menos se alegraba de estar al lado de su lobo. Y en ese momento recordó todos los bellos momentos que había vivido junto a él. Mientras Udir se encontraba absorto en sus pensamientos, Volter sabía que debía actuar. No iba a abandonar a alguien de su manada, así que agarró la capucha del abrigo de su dueño entre sus dientes y con todas sus fuerzas empezó a arrastrarlo al único lugar donde sabía que podía estar seguro, su casa. Afortunadamente la nieve facilitaba el trabajo de arrastrarlo. Cuando Udir se dio cuenta de lo que su lobo estaba haciendo, no pudo evitar llorar, y el animal le estaba pagando con creces aquella ayuda que el hombre le había prestado cuando tan solo era un cachorro. Finalmente el lobo, haciendo un esfuerzo sobrehumano, pudo llevarlo a casa, donde se encontraba Olivia, que no tardó en llamar a emergencias para salvar a su esposo. Por fortuna, la historia terminó bien para esta familia. Udir llegó a tiempo al hospital y se pudo recuperar, todo gracias a la ayuda de su lobo. Cuando el pueblo se enteró de la noticia, algunos no paraban de llorar por lo conmovidos que se encontraban. Jamás volverían a ver a este lobo con otros ojos que no sean de solidaridad. Este fue el video del día de hoy, y ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué opinas de que Udir haya adoptado este lobo? ¿Serías tú capaz? ¿Te gustó la hazaña heroica de Volter? ¿Crees que sea seguro que países permitan tener lobos como mascota, como es el caso de Udir y Volter? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.